La península de Indochina también había sido ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Francia intentó restaurar su poder colonial, pero había surgido un fuerte movimiento comunista. Uno de los territorios era Vietnam, donde los comunistas, dirigidos por Ho Chi Minh, controlaban el norte del país con el apoyo de China. En 1945 declararon su independencia y crearon la República Democrática de Vietnam. Francia se negó a reconocerla y lanzó un ataque contra el Viet Minh. El conflicto se endureció y se convirtió en una guerra de posiciones. Los chinos y los soviéticos apoyaron la guerrilla comunista, por lo que Estados Unidos tuvo que intervenir. En 1954, las tropas de Minh alcanzaron una victoria en la batalla de Dien Bien Phu. La guerra de Irán fue el primer conflicto entre estadounidenses y soviéticos, donde soviéticos y británicos propiciaron una crisis diplomática por el control de los campos petrolíferos de la zona en 1946. El golpe de Praga se produjo en 1946, cuando el Partido Comunista ganó las elecciones en Checoslovaquia. El presidente Beneš nombró primer ministro al dirigente comunista Botval y puso al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores a Masaryk, no comunista. La independencia del Partido Comunista Checo no fue consentida por Stalin, que impulsó la sustitución de Beneš en la presidencia por Gottwald. El control absoluto del poder por los comunistas sometidos a Moscú y la inclusión de Checoslovaquia en el bloque soviético. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Grecia se enfrentaron los partisanos comunistas, que habían participado en la liberación contra los grupos monárquicos en una guerra civil que en 1948 evidenció las diferencias entre ambos bloques. La Unión Soviética apoyó a los guerrilleros comunistas, mientras que el Reino Unido y Estados Unidos sustentaron la causa monárquica que consiguió ganar la guerra. El bloqueo de Berlín. Tras la Conferencia de Yalta, la capital alemana quedó dividida en 4 zonas de ocupación, aunque ésta se hallaba en el interior de la zona de Alemania ocupada por los soviéticos. En 1948, británicos, franceses y estadounidenses plantearon la posibilidad de unificar sus territorios de ocupación para la creación de un nuevo Estado alemán. La respuesta de Stalin fue imponer el bloqueo a la ciudad. Para garantizar el abastecimiento, Estados Unidos optó por establecer un puente aéreo que durante casi un año transportó miles de toneladas diarias de suministros. Finalmente, la Unión Soviética cedió y levantó el bloqueo. La consecuencia de esta crisis fue la creación de 2 estados alemanes, uno occidental capitalista, la República Federal Alemana, y otro oriental comunista, la República Democrática Alemana. Tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial en China, prosiguió el enfrentamiento entre comunistas dirigidos por Mao Zedong y apoyados por la Unión Soviética y nacionalistas encabezados por Chiang Kai-shek y que contaban con la ayuda estadounidense. Los comunistas vencieron la guerra en el 1949 y los sectores nacionalistas se refugiaron en la isla de Taiwán. La Guerra de Corea. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corea fue invadida por las tropas japonesas. El norte quedó bajo supervisión soviética y el sur bajo control de Estados Unidos, pero en 1950 las tropas del norte invadieron la zona del sur, con lo que comenzó una guerra que por primera vez enfrentó abiertamente a ambos bloques. Estados Unidos intervino en el conflicto del lado de los surcoreanos, que consiguieron provocar la retirada enemiga e, incluso, estuvieron a punto de concluir la ocupación de zona septentrional.
La Corea comunista fue apoyada por los soviéticos chinos, lo que produjo una contraofensiva que les llevó a tomar Seúl, la capital de Corea del Sur. Crisis de Suez. En 1952, el movimiento de los oficiales libres dio un golpe de Estado en Egipto y otorgó el poder al general Nasser, quien nacionalizó el Canal de Suez. La decisión provocó la ocupación de la península Sinaí por parte de Israel, con el apoyo de británicos y franceses que pretendían seguir controlando una zona de gran valor estratégico. La sublevación de Berlín. En 1953, el gobierno prosoviético impuso duras condiciones laborales en la República Democrática de Alemania, lo que desencadenó una sublevación en Berlín, que se extendió al resto del país y fue completada con demandas de aperturismo político. Los tanques soviéticos reprimieron durante la protesta ante la incapacidad de los comunistas alemanes para mantener el control. Revuelta de Hungría. El ascenso al poder de Khrushchev pareció favorecer las aspiraciones de forma política en países del bloque comunista, como en Hungría, donde el nuevo mandatario Nagy introdujo una serie de medidas aperturistas que provocaron la oposición de Moscú. Tras la destitución de Nagy en 1956, se produjo una gran manifestación de estudiantes, que fue disuelta de forma violenta, lo que desencadenó una revuelta que se extendió a amplias zonas del país. El gobierno prosoviético cayó y se constituyó uno provisional dirigido por Nagy, que anunció su intención de convocar elecciones democráticas y abandonar el Pacto de Varsovia. Ante esta situación, Moscú llevó a cabo una feroz represión del movimiento de protesta. En 1961, los soviéticos comenzaron la construcción del Muro de Berlín, que separó ambos sectores de la ciudad y que se convirtió inmediatamente en el símbolo de la división de bloques y de la represión soviética. El muro fue dotado de un sofisticado sistema de vigilancia. No obstante, fueron miles de personas que intentaron y en ocasiones consiguieron cruzar al otro lado. Entre 1961 y 1989, casi 200 personas murieron intentando franquearlo. En 1962, un avión espía estadounidense descubrió de bases militares en la isla de Cuba. El gobierno de Estados Unidos lo consideró una amenaza a su integridad nacional, de modo que Kennedy impuso un bloqueo militar alrededor de la isla. El miedo al desastre nuclear fue lo único que evitó la guerra, pero la crisis tuvo algunas consecuencias. 1. Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y desmanteló las bases de misiles nucleares en Turquía. 2. Lo sucedido en Cuba evidenció la necesidad de un cambio de políticas. 3. Se estableció el teléfono rojo entre Washington y Moscú, una línea directa que favorecía el diálogo entre máximos líderes. 4. El régimen de Fidel Castro quedó definitivamente ligado a la órbita soviética y se convirtió en una dictadura comunista. 5. Cuba se convirtió en la plataforma de expansión del comunismo por América Latina.